El tren llegó con retraso. Como siempre llegaban las cosas malas. Lento, sin prisa. Como si el destino supiera que no había apuro. Lewis Cole bajó al andén con una maleta pequeña y un sombrero viejo. No traía mucho. Nunca lo hacía. El pueblo de Redstone no había cambiado. Las mismas calles de tierra, los mismos hombres recostados en las mismas sillas, los mismos ojos que seguían a los extraños. Pero Lewis no era un extraño. Era algo peor. Era alguien que se había ido. Hacía 3 años que no pisaba ese suelo. 3 años desde que empacó todo, tomó a Clara de la mano y juró que no volvería. Pero los juramentos en el oeste duran poco. El abogado le había enviado un telegrama 2 semanas atrás. Su padre murió. Hay propiedades, hay deudas, hay asuntos que resolver. Luis lo leyó una sola vez. Lo dobló. Lo guardó en el bolsillo. Y no habló de ello por 2 días. Clara fue la que rompió el silencio. «¿Cuándo salimos?», preguntó desde la cocina. «No tienes que venir», dijo él. «Lo sé», respondió ella. Y empezó a empacar. Eso era Clara, sin discusiones, sin miedo en la voz, solo decisiones. Luis la amaba por eso, y la temía perder por eso mismo. El viaje duró 4 días. 4 días de silencio y paisaje, de montañas que se alejaban y llanuras que se acercaban. Luis miraba por la ventana del tren. Clara dormía apoyada en su hombro. Él no durmió nada. Porque sabía lo que esperaba en Redstone. No era solo una herencia, no eran solo deudas, era él. Dane Cole, su hermanastro. El hijo que el padre siempre quiso, el que se quedó, el que sonreía en los funerales, el que nunca levantaba la voz porque no lo necesitaba. Dane conseguía lo que quería de otras maneras, más silenciosas, más permanentes. Luis lo vio desde el otro lado de la calle. Estaba apoyado en el poste de la herrería, brazos cruzados, sombrero bajo, sonrisa que no llegaba a los ojos. No se movió cuando Luis pasó, solo dijo, «Bienvenido a casa, hermano». Luis no respondió, siguió caminando. Clara apretó su mano un momento, solo un momento. El hotel tenía una sola habitación disponible. El dueño los miró con cara rara, como si supiera algo que ellos no. Luis lo notó, pero no preguntó. Todavía no era momento de hacer preguntas. Esa noche, Luis se sentó junto a la ventana, la lámpara apagada, la oscuridad del pueblo afuera. Clara dormía en la cama detrás de él. Él miraba la calle. Y Dane estaba ahí, al otro lado, de pie, mirando hacia arriba. No hacía nada, solo miraba, solo dejaba que Luis supiera que estaba ahí. Luis no parpadeó, Dane tampoco. Así había empezado todo cuando eran jóvenes, no con golpes, no con gritos, con miradas, con presencia, con la certeza silenciosa de que uno de los dos sobraba. La vela en la mesa se apagó sola. El viento entró por la rendija de la ventana, y Redstone se quedó en silencio. Ese tipo de silencio que no descansa, que respira, que espera. Luis puso la mano sobre la funda de su revólver. No lo desenfundó, solo lo tocó, como recordatorio. Mañana, pensó, empiezan los asuntos. Pero los asuntos ya habían empezado, solo que todavía no lo sabía. Oh, la oficina del abogado olía a papel viejo y mentiras nuevas. Luis entró solo. Clara se quedó en el hotel. Él le pidió que no saliera. Ella no preguntó por qué. El abogado se llamaba Horace Finch, hombre delgado, dedos largos, voz de quien cobra antes de hablar. Tenía carpetas sobre el escritorio, muchas carpetas, demasiadas para un hombre que supuestamente no tenía nada. Su padre dejó deudas, dijo Finch. Ya lo sé, respondió Luis. Pero también dejó tierra. Luis esperó. Mucha tierra, continuó Finch. Sacó un mapa. Lo extendió sobre el escritorio. Luis lo miró. Eran cientos de acres, al norte del río, tierra fértil
tierra que valía más de lo que cualquier deuda podía consumir. ¿Y Dane?, preguntó Louis. Finch acomodó sus lentes. Y su hermanastro presentó documentos hace 3 semanas. ¿Qué tipo de documentos? Una cesión firmada por su padre. Pausa. Días antes de morir. Louis no se movió, no cambió la expresión. Solo miró el mapa un momento más. Luego lo dobló. Se lo guardó en el saco interior. Finch abrió la boca. Louis ya estaba saliendo por la puerta. La calle de Redstone tenía más vida a esa hora. Hombres que cargaban madera, mujeres que cruzaban rápido, niños que jugaban cerca de la bomba de agua. Pero Louis veía otra cosa. Veía quién trabajaba para quién. Veía los ojos que se apartaban cuando él pasaba. Veía el letrero nuevo sobre la ferretería. Cole y Associates. Dane había estado ocupado. 3 años. 3 años construyendo algo mientras Louis se alejaba. No era solo un hombre ambicioso. Era un sistema. Con empleados. Con deudas ajenas. Con hombres que le debían favores. Con un abogado que redactaba documentos cuando se lo pedían. Louis entró a la cantina. Pidió agua. El cantinero lo miró extraño. ¿Solo agua? Solo agua. Se sentó en la esquina, de espaldas a la pared, de frente a la puerta, como siempre. 10 minutos después entró uno de los hombres de Dane. Grande, cuello ancho, sombrero con una pluma café. Se sentó en la barra. Pidió whisky. No miró a Louis, pero Louis sabía que estaba ahí por él. Así funcionaba Dane. No mandaba amenazas, mandaba presencia. Te veo, sé dónde estás, sé lo que haces. Louis tomó su vaso de agua, lo bebió despacio. Se limpió los labios con el dorso de la mano y salió. El hombre de la pluma café no lo siguió. Todavía no era necesario. Louis subió al hotel. Tocó la puerta 3 veces. Pausa. 2 veces más. La señal que habían acordado. Nadie abrió. Tocó de nuevo. Silencio. Probó la manija. La puerta cedió. La habitación estaba en orden. La cama tendida. La maleta de Clara en el rincón. Su chal café sobre la silla. Pero Clara no estaba. Louis no gritó su nombre. No corrió al pasillo. Se quedó quieto en el centro de la habitación. Respiró una vez. Miró cada detalle. La taza de té sobre la mesa, todavía caliente. La ventana entreabierta, moviéndose con el viento. Y en el suelo, casi invisible contra la madera oscura, un botón, pequeño, blanco, del vestido de Clara. Louis lo levantó, lo sostuvo entre 2 dedos, lo miró un largo momento. Luego lo guardó en el bolsillo del chaleco, junto al corazón. Bajó las escaleras sin prisa. El dueño del hotel estaba en el mostrador. Louis puso las manos sobre la madera. ¿Quién subió mientras yo no estaba? El hombre tragó saliva. Señor Cole, yo no. No te pregunté si participaste, dijo Louis en voz baja. Pausa. Te pregunté quién subió. El hombre miró hacia los lados, como buscando una salida. No había ninguna. Vinieron 3 hombres, murmuró. Con una carta. Dijeron que ella tenía que ir con ellos. ¿Y ella fue? El hombre bajó la vista. No fue sola. Louis asintió una sola vez. Lento. Como si ya lo supiera. Como si solo necesitara confirmación. Salió del hotel. La luz del mediodía golpeaba fuerte. El pueblo seguía igual. Los mismos hombres. Las mismas sillas. El mismo polvo. Pero algo había cambiado. Louis Cole ya no era un hombre que había venido a resolver asuntos legales. Era otra cosa ahora. Caminó directo hacia el edificio con el letrero nuevo. Cole y Associates. Empujó la puerta. Dane estaba sentado detrás de un escritorio grande. Demasiado grande para un hombre honesto. Tenía una taza de café, un periódico abierto, y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Sabía que vendrías, dijo Dane. ¿Dónde está Clara? Dane dobló el periódico, despacio. Está a salvo.
Eso no fue lo que pregunté. Dane se recostó en su silla, cruzó los brazos, estudió a Louis como si fuera una pieza de ajedrez. Hay cosas que necesitamos discutir, dijo, sobre la tierra, sobre el testamento, sobre lo que papá realmente quería. Nah, suelta a mi esposa, dijo Louis, cuando terminemos de hablar. Louis no respondió, no se movió, solo miró a su hermanastro. Y Dane, por primera vez, dejó de sonreír, solo por un segundo, solo lo suficiente para que Louis lo viera. Debajo de esa calma había algo más, algo que no era confianza. Era miedo disfrazado de poder. Louis lo vio, lo guardó, y salió sin decir otra palabra, porque había entendido algo importante. Dane necesitaba negociar. Los hombres que realmente tienen el control no negocian. Lo que significaba que el sistema de Dane tenía grietas, y Louis solo necesitaba encontrar una. Esa noche no durmió en el hotel, durmió en el establo, entre caballos y heno, con el revólver sobre el pecho. Porque en Redstone los cuartos de hotel tenían oídos. Y Louis necesitaba pensar, en silencio, en oscuridad, con la imagen de un botón blanco grabada en la mente. El amanecer llegó gris, sin color, sin promesas. Louis ya estaba despierto antes de que el sol apareciera, sentado en el heno, revólver en la mano, ojos abiertos. No había dormido, pero tampoco había descansado. Había pensado. Y pensar a veces duele más que cualquier herida. Se levantó, se sacudió la paja del saco, se puso el sombrero, y salió a buscar la grieta. Redstone tenía un solo médico, un hombre viejo llamado Alden Cross. Llevaba 30 años en el pueblo. Había visto nacer a la mitad, había enterrado a la otra mitad. Los hombres como Alden Cross sabían todo, y callaban casi todo. Louis tocó su puerta antes del desayuno. El viejo abrió con cara de mal humor. Vio a Louis. El mal humor no desapareció, pero tampoco cerró la puerta. «Entra», dijo. La casa olía a hierbas y alcohol medicinal. Había libros por todas partes, y fotografías, muchas fotografías. Louis se sentó sin que lo invitaran. «Necesito saber dónde tiene Dane a mi esposa». El viejo sirvió café. No respondió de inmediato. «Tu hermanastro tiene 3 propiedades fuera del pueblo», dijo finalmente. Una al norte, una junto al río, y una que no aparece en ningún mapa. Louis esperó. La del río es donde guarda las cosas que no quiere que nadie encuentre. Louis asintió. «¿Por qué me dices esto?» Alden lo miró por encima de su taza. «Porque tu padre me lo pidió». Pausa. Antes de morir. El silencio entre los dos hombres pesó mucho. «¿Qué más te pidió?», dijo Louis. El viejo puso la taza sobre la mesa. Fue hasta un cajón. Sacó un sobre, sellado, con el nombre de Louis escrito a mano. Louis lo tomó, lo miró, no lo abrió. «¿Cuándo te lo dio?» «La noche antes de morir», dijo Alden. «Me dijo que si Dane se movía rápido, tú necesitarías esto». Louis guardó el sobre en el saco interior, junto al mapa, junto al botón blanco. Se levantó. «Gracias». «No me agradezcas», dijo el viejo. «Agradéceme cuando salgas vivo de aquí». Louis salió. La calle empezaba a llenarse. El pueblo despertaba. Pero algo estaba diferente esta mañana. Había más hombres de lo normal cerca de la herrería. 4, 5. Todos con el mismo porte, todos mirando sin mirar. Dane había movido sus piezas durante la noche. Louis caminó despacio, sin cambiar el paso, sin mirar hacia los lados, como si no hubiera visto nada. Pero contó, 5 hombres en la herrería, 2 más cerca del banco, 1 en el techo de la ferretería. 8 en total. Dane tenía miedo, y el miedo lo había hecho descuidado. Demasiados hombres visibles era una señal de debilidad. Los hombres seguros no necesitan que los vean. Louis entró a la tienda general. Compró tabaco que no fumaba, fósforos,
cuerda, una vela gruesa. La mujer detrás del mostrador lo miró con ojos grandes. Era joven, tal vez 20 años, manos nerviosas. ¿Eres la esposa del herrero?, preguntó Louis. Ella asintió sin hablar. ¿Tu esposo trabaja para Dane Cole? Sus manos se detuvieron. Todo el mundo trabaja para Dane Cole, murmuró. Louis pagó. Recogió sus cosas y antes de salir, dijo: no por mucho tiempo. No lo dijo como amenaza, lo dijo como hecho. Pasó el resto de la mañana moviéndose por el pueblo, sin rumbo aparente, con mucho rumbo real. Habló con el viejo que barría frente a la barbería, con el niño que vendía periódicos, con la mujer que lavaba ropa cerca del arroyo. No preguntaba sobre Dane directamente, preguntaba sobre el río, sobre la propiedad al norte, sobre los caminos que salían del pueblo de noche. Cada persona le daba un pedazo, una mirada, una palabra suelta, un gesto involuntario hacia el sur. Louis juntaba los pedazos, en silencio, en calma. A mediodía ya sabía suficiente. La propiedad junto al río estaba a 2 horas a caballo. Camino viejo, casi borrado, rodeado de álamos. Y según el niño del periódico, que lo había dicho sin saber qué importaba, esa mañana habían llevado provisiones para varios días. Varios días. Louis apretó la mandíbula. Solo eso. Fue al establo, preparó el caballo, revisó el revólver, 6 balas. Las contó 2 veces. Estaba a punto de montar cuando escuchó pasos detrás, rápidos, pesados, más de uno. No tuvo tiempo de voltearse. El primero golpeó por la derecha, el segundo por la izquierda. Louis cayó contra el costado del caballo. El animal relinchó y se movió. No eran hombres de pelea limpia. Nunca lo eran. Louis recibió el tercer golpe en las costillas. Rodó por el suelo. El sombrero cayó lejos. Se levantó antes de que esperaran. Eso los sorprendió. El primero era grande pero lento. Louis lo esquivó. Le dio un golpe en la garganta. El hombre se dobló. El segundo traía un cuchillo. Louis agarró su muñeca. Torció. El cuchillo cayó. El tercero lo golpeó en la espalda con algo de madera. Louis cayó de rodillas. Todo se puso blanco por un momento. Luego negro. Cuando abrió los ojos estaba en el suelo del establo, solo. Los 3 hombres se habían ido. El caballo seguía ahí, mirándolo. Louis escupió sangre. Se incorporó despacio. Se apoyó en la pared. Respiró. 1 vez. 2 veces. Se tocó las costillas. Dolor fuerte, pero nada roto. Recogió el sombrero. Se lo puso. Encontró el revólver en el suelo a 3 pasos. Lo recogió. Lo limpió con la manga. Lo guardó. Buscó el sobre del viejo médico. Seguía en el saco interior. El mapa también. El botón también. Bien. Se lavó la cara en el abrevadero del establo. El agua salió roja, luego rosada, luego clara. Louis se miró en el reflejo del agua por un momento. Ojos oscuros, mandíbula tensa, una cortada en la ceja. Reconoció al hombre que veía. Era el mismo hombre que había salido de Redstone 3 años atrás. Solo que ese hombre había intentado olvidar este lugar. Este hombre ya no intentaba olvidar nada. Montó el caballo. Salió del establo por la puerta trasera. Tomó el camino del arroyo, lejos de las calles principales, lejos de los ojos de Dane. El sol estaba cayendo cuando llegó a los álamos. El camino viejo estaba ahí, casi borrado, pero estaba. Louis desmontó, ató el caballo lejos del camino, siguió a pie. Entre los árboles, en silencio, con cada paso calculado. Escuchó el río primero, luego vio la luz. Una cabaña pequeña, ventana iluminada, 2 hombres afuera, armados. Louis se detuvo entre los árboles, observó, contó. Esperó. 10 minutos. 15. Uno de los hombres encendió un cigarro. El otro se alejó unos pasos hacia los arbustos. Ahí estaba. La grieta.
Luis se movió. No hacia los hombres, hacia el costado de la cabaña, donde la madera vieja tenía espacios entre los troncos. Se arrodilló junto a la pared, pegó el oído. Adentro había voces, una voz de hombre, baja, controlada, con ese tono que no pide, que ordena disfrazado de pregunta. Y otra voz, una que Luis conocía mejor que la suya propia. Clara. Hablaba despacio, sin llorar, sin rogar, con la misma calma que tenía cuando empacó la maleta para un viaje que no quería hacer. Luis cerró los ojos un segundo, solo uno. Luego los abrió, y empezó a pensar en cómo entrar. Pero antes de moverse, escuchó algo más, algo que cambió todo. La voz del hombre adentro dijo algo que Luis no esperaba, algo sobre su padre, sobre la noche que murió, sobre cómo murió. Luis se quedó completamente inmóvil. La sangre se le enfrió, porque lo que escuchó no era sobre tierra, no era sobre herencias, no era sobre dinero. Era sobre algo mucho más oscuro, algo que llevaba 3 años enterrado y que acababa de salir a la superficie. Luis no respiró por 30 segundos, pegado a la pared, oído contra la madera. La voz de Dane continuaba adentro, tranquila, casi orgullosa, como la voz de un hombre que ha cargado un secreto mucho tiempo y finalmente encuentra a quien contárselo. Eso era lo más peligroso de Dane. No era la violencia, era el orgullo. Tu esposo cree que vino por tierra, dijo Dane. Por documentos, por herencias. Clara no respondió. Pero la verdad es más simple, continuó. Luis vino porque yo lo llamé. Pausa larga. El abogado, el telegrama, todo fue mío. Luis cerró los ojos, procesó, siguió escuchando. Nuestro padre no murió de enfermedad, dijo Dane. Su voz no cambió, ni un grado. Murió porque era el momento. El río sonaba afuera, los grillos, el viento entre los álamos. Todo seguía igual, y nada era lo mismo. Lo que necesito, dijo Dane, es que Luis firme. Solo eso. Ya, su firma en los documentos correctos y todo termina. ¿Y si no firma? Dijo Clara. Primera vez que hablaba, voz quieta, sin temblor. Dane tardó en responder. Entonces tú me sirves de otra manera. Luis abrió los ojos. La cortada en la ceja pulsó. Las costillas dolieron. No era rabia lo que sintió. Era algo más frío, más preciso. Decisión. Se apartó de la pared. Miró a los 2 guardias. El del cigarro estaba de espaldas, el otro todavía entre los arbustos. Luis rodeó la cabaña por el lado oscuro, sin ruido, sin prisa. Llegó por detrás del guardia del cigarro. Un movimiento, seco, preciso. El hombre cayó sin sonido. El segundo salió de los arbustos abrochándose el cinturón. Vio a Luis, abrió la boca. Luis llegó antes de que el sonido saliera. Otro movimiento. El hombre quedó en el suelo. 10 segundos. 2 hombres, sin disparos. Luis tomó aire. Se acercó a la puerta. La madera vieja. El pestillo de hierro. Adentro Dane seguía hablando. De documentos, de tierras, de un futuro que él había construido ladrillo por ladrillo sobre mentiras. Luis empujó la puerta. Entró. La cabaña era pequeña. Una mesa, 2 sillas, una lámpara de aceite. Clara estaba sentada contra la pared del fondo, manos atadas frente a ella, un moretón en la mejilla izquierda. Luis lo vio. No dijo nada, solo lo registró, lo guardó. Dane estaba de pie junto a la mesa. Se volteó despacio cuando escuchó la puerta. Vio a Luis. Miró hacia afuera buscando a sus hombres. Luego volvió a mirar a Luis. Y entendió. Su compostura duró 3 segundos más. Luego algo se quebró detrás de sus ojos. No mucho, pero suficiente. Llegaste más rápido de lo que esperaba, dijo. Siempre fui más rápido que tú.
respondió Louis. Dane miró el revólver en la funda de Louis. Louis no lo había desenfundado. Todavía. Esto no tiene que terminar mal, dijo Dane. Ya terminó mal, dijo Louis. Hace mucho. Se acercó a Clara, sin apartar los ojos de Dane. Sacó el cuchillo pequeño que llevaba en la bota. Cortó la cuerda de sus manos. Clara se levantó. Se frotó las muñecas. Miró a Louis un momento. Solo un momento. Él asintió una vez. Ella se movió hacia la puerta. Si ella sale, dijo Dane. Hay 3 hombres más en el camino. Louis se detuvo. Miró a su hermanastro. ¿Cuántos hombres necesitas para sentirte seguro, Dane? Dane no respondió. Escuché todo, dijo Louis. Lo del telegrama, lo del abogado, lo de papá. El nombre del padre cayó en el cuarto como una piedra en agua quieta. Dane no se movió. Pero algo dentro de él, sí. Era viejo, dijo Dane finalmente. Estaba enfermo de todas formas. Eso no es lo que preguntaste si era verdad. Pausa. Eso es lo que te dices a ti mismo para dormir. Dane apretó la mandíbula. Primera señal real de emoción en 2 días. Él iba a darte todo, dijo. Como siempre, el hijo que se fue, el hijo que lo abandonó, y aún así iba a darte todo. Louis escuchó, sin interrumpir. Yo me quedé, continuó Dane. Yo trabajé esta tierra. Yo enterré a los trabajadores que murieron en sequía. Y yo pagué las deudas cuando el ganado se perdió. Yo estuve aquí. Su voz subió un poco, solo un poco. Y él igual iba a dártelo todo, por ser el mayor, por una regla estúpida de sangre y apellido. Silencio. Louis lo miró, realmente lo miró, por primera vez en años. Vio a un hombre que había trabajado mucho, que había esperado más, que había decidido tomar lo que creía que merecía. Y había cruzado una línea que no tiene regreso. Tenías razón en estar enojado, dijo Louis en voz baja. Dane parpadeó. No esperaba eso. Tenías razón en sentirte ignorado, en sentir que no era justo. Pausa. Pero mataste a un hombre, Dane. Otra pausa. A nuestro padre. Las palabras no fueron un grito, fueron peores que eso, fueron calmas. Dane abrió la boca, la cerró. Y luego secuestraste a una mujer inocente, continuó Louis, y la golpeaste. Miró el moretón en la mejilla de Clara, luego volvió a mirar a Dane. Todo por tierra. Dane endureció la mandíbula de nuevo. Buscó recuperar el control. Hay cosas que tú no entiendes sobre cómo funciona el mundo real. Lo entiendo perfectamente, dijo Louis. Por eso me fui. Fue hacia la mesa. Abrió el sobre que le había dado el médico. Lo hizo delante de Dane. Sacó una hoja. La leyó en silencio. Sus ojos se movieron por las líneas, lentos, una vez, 2 veces. Luego levantó la vista hacia Dane. Papá sabía, dijo. Dane se quedó inmóvil. Sabía que algo estaba mal. Sabía que los documentos que firmó no eran lo que tú le dijiste que eran. Louis dobló la hoja. Por eso le dio esto al médico. Hay una declaración, escrita de su puño y letra, certificada. El color en la cara de Dane cambió, muy despacio. En esa hoja está todo, dijo Louis. Lo que firmó, lo que no firmó, y lo que sospechaba de ti. Dane miró la hoja, luego a Louis, luego a la puerta, calculando. No hay a dónde ir, dijo Louis. Tus hombres están en el suelo afuera. El abogado Finch ya tiene una copia de esto. Se la mandé esta mañana con el niño del periódico. Mentira. Pero dicha con tanta calma que sonó como hecho. Dane lo sabía, tal vez, pero ya no podía saberlo con certeza. Y la incertidumbre era suficiente. Aquí hay 2 caminos, dijo Louis. 1, sales caminando, lejos de Redstone, esta noche, y no vuelves. Dane esperó el segundo camino. Louis no lo dijo, solo lo miró. Dane entendió. El cuarto se quedó en silencio total.
Solo el río afuera, solo la lámpara parpadeando. Dane miró a su hermanastro por un momento largo. Buscó algo en su cara. Debilidad, duda, negociación. No encontró nada. Solo ojos oscuros, quietos, seguros. Dane tomó su sombrero de la mesa. Se lo puso. Caminó hacia la puerta. Pasó junto a Louis, a centímetros. Se detuvo un instante, sin voltearse. «Siempre fuiste el favorito», dijo en voz baja. Louis no respondió. Dane salió. Sus pasos se alejaron en la oscuridad, entre los álamos, hacia ningún lugar concreto, hacia todas partes. Louis escuchó hasta que no escuchó más nada. Luego salió afuera. Clara estaba junto al árbol grande, mirando el río. Louis se paró junto a ella. Los dos miraron el agua. Ella no preguntó qué había pasado adentro. Él no explicó. Después de un momento Clara dijo, ¿terminó? Louis pensó en la declaración del padre, en la tierra, en los documentos, en los 8 hombres repartidos por el pueblo, en un sistema que no se destruye con una sola noche. Empezó a terminar, dijo. Clara asintió, como si eso fuera suficiente. Porque a veces es lo máximo que se puede pedir. No que todo termine de golpe, sino que empiece a terminar. Louis sacó el botón blanco del bolsillo. Lo miró un momento, se lo dio a Clara. Ella lo tomó, lo reconoció, lo cerró en su mano. Y los dos se quedaron junto al río, en silencio, con el sonido del agua que seguía, que siempre sigue. Redstone amaneció diferente, o tal vez Louis lo veía diferente. A veces es lo mismo. Y llegaron al pueblo cuando el sol apenas tocaba los techos. Clara a su lado, los dos a caballo, los dos en silencio. El pueblo despertaba despacio. Humo saliendo de las chimeneas, el olor a café y madera mojada. Pero los hombres de Dane ya no estaban en las esquinas, las sillas vacías, los puestos abandonados, como si alguien hubiera dado una orden durante la noche, o como si supieran que algo había cambiado. Los hombres que trabajan por miedo huelen cuando el miedo se acaba, y desaparecen antes de que alguien se los pida. Louis desmontó frente a la oficina del abogado. Ató el caballo. Entró sin tocar. Finch estaba en su escritorio, más pálido que el día anterior, con los ojos de un hombre que no durmió. Louis puso la declaración sobre el escritorio, la hoja del sobre del médico. Finch la miró, la reconoció. Tragó saliva. Tienes 2 opciones, dijo Louis. La primera es que hagas tu trabajo correctamente, desde el principio, con los documentos reales. Finch asintió demasiado rápido. ¿Y la segunda? Louis no respondió. Solo recogió la hoja, la dobló, la guardó. Finch entendió que no había segunda opción. Solo había consecuencias. Estaré aquí a las 2 de la tarde, dijo Louis. Con todo en orden. Salió. Fue a la oficina del sheriff. Un hombre grande, barba gris, mirada cansada de ver demasiado y actuar poco. Louis entró. Se sentó frente a él. Puso sobre la mesa los nombres de los 3 hombres del establo, los 2 guardias de la cabaña, los 8 que Dane había repartido por el pueblo. El sheriff miró los nombres. Dane Cole se fue anoche, dijo Louis. No sé a dónde, pero sé lo que hizo antes de irse. Puso la declaración del padre sobre la mesa. El sheriff la leyó despacio. El cuarto quedó en silencio. «Esto es serio», dijo el sheriff finalmente. «Sí», dijo Louis. «Necesitaré tiempo para...» «Tienes hasta las 2 de la tarde», dijo Louis. Se levantó. Salió. Clara lo esperaba fuera con los caballos. Lo miró cuando salió. «¿Cómo estás?», preguntó. Louis pensó en la pregunta. De verdad la pensó. «Las costillas duelen», dijo. «Te lo preguntaba en serio». Él la miró. Ella sostuvo su mirada. «Estoy bien», dijo. Pausa. «Estaré bien». Clara asintió. Sabía la diferencia entre las 2 respuestas y sabía cuál era más honesta. Fueron a la casa del médico. Alden Cross abrió antes de que tocaran, como si los esperara.
Tal vez los esperaba. Revisó las costillas de Louis. 2 vendadas, una con un golpe serio pero sin fractura. Limpió la cortada en la ceja, sin hacer preguntas. Sin comentarios. Solo trabajo. Luego miró a Clara. Le curó el moretón. Le dio algo para el dolor. Le habló con voz baja, con cuidado de hombre viejo que ha visto sufrir a muchas personas y no se ha vuelto frío. Louis observó desde la silla del rincón. Pensó en su padre, en la última vez que lo vio. Hacía más de 3 años. Una conversación corta en el portal de la casa vieja. Palabras secas, cosas no dichas. Como siempre entre ellos. Los hombres de esa familia no sabían hablar de lo que importaba. Solo de tierra, de ganado, de trabajo. Y ahora el viejo estaba muerto. Y Louis nunca sabría si lo que había en la declaración era la verdad completa, o solo la parte que el padre pudo escribir. Algunas cosas se van con las personas, y hay que aprender a vivir con los espacios vacíos. El médico le puso una mano en el hombro al salir. Tu padre era orgulloso, dijo, pero no era ciego. Louis no respondió. Te veía, dijo Alden, aunque nunca te lo dijera. Louis miró al viejo un momento, asintió una vez, muy lento, y salió. A las 2 de la tarde Finch tenía los documentos correctos. El sheriff tenía 3 hombres detenidos, y la tierra al norte del río tenía el nombre correcto en el registro. No fue dramático, no hubo discursos, solo papeles, solo firmas, solo el sonido de un sello de metal contra el escritorio. Así se deshacen los sistemas construidos sobre mentiras, no con fuego, con paciencia, con documentos, con la verdad dicha en voz baja en el momento correcto. Louis salió de la oficina de Finch con una copia doblada en el saco. Clara lo esperaba afuera. El sol de la tarde era naranja y largo. ¿Terminamos?, preguntó ella. Louis miró la calle de Redstone. Las mismas casas, el mismo polvo, los mismos techos bajos. Pero algo había cambiado. El peso. Ese peso que había cargado desde el andén, desde el primer vistazo al letrero de Dane, desde el telegrama, desde mucho antes, desde que era niño en este pueblo y sentía que no cabía. Ese peso estaba menos, no se había ido. Esas cosas no desaparecen de golpe, pero estaba menos. Terminamos, dijo. Fueron a la casa del padre, una sola vez, una sola visita. La casa vieja seguía en pie, madera oscura, portal con 2 sillas viejas, una lámpara colgada que ya nadie encendía. Louis entró solo. Clara se quedó en el portal. El interior olía a tiempo detenido, a polvo y cuero viejo, a tabaco frío. Louis caminó despacio por cada cuarto, sin tocar nada, solo mirando. La cocina donde el padre comía solo los últimos años, el cuarto donde dormía con la ventana siempre abierta, el escritorio donde escribía con letra apretada y seria, y en ese escritorio, sobre la madera oscura, una fotografía pequeña. Louis la tomó. Era él, de niño, tal vez 10 años, sentado en el portal, mirando a la cámara con cara seria. Detrás de él, casi fuera del encuadre, la mano del padre, sobre su hombro. No era un abrazo, no era un gesto grande, solo una mano, pero estaba ahí. Louis la miró mucho tiempo, en silencio, en la casa vacía, con el sonido del viento afuera. No lloró, pero algo dentro de él que había estado apretado mucho tiempo se soltó un poco, solo un poco, pero se soltó. Guardó la fotografía en el saco interior, junto al mapa, junto al sobre vacío. Salió. Clara lo miró cuando apareció en el portal. No preguntó, solo extendió la mano. Louis la tomó. Los dos se quedaron un momento en el portal de la casa vieja, mirando el camino, el campo, el horizonte que se volvía rosa y morado con el atardecer. Redstone era un pueblo pequeño, con gente pequeña, con miedos grandes, como todos los pueblos, como todos los lugares donde los hombres construyen sistemas para no enfrentar sus propias verdades. Louis pensó en Dane, en algún lugar de ese horizonte.
caminando, cargando lo que había hecho. No sintió alegría, no sintió lástima, sintió algo más difícil de nombrar. La tristeza de lo que pudo ser y no fue. De un hermano que pudo existir y eligió otra cosa. Eso no se celebra. Eso se carga. Y con el tiempo se aprende a cargar sin que doblegue. ¿Volvemos?, dijo Clara. Louis pensó en su casa, lejos de Redstone, con su cocina pequeña, con la ventana que daba al campo, y con la vida tranquila que habían construido lejos del ruido de este lugar. Sí, dijo. Montaron. Tomaron el camino que salía del pueblo hacia el norte. Louis no miró atrás, no porque no le importara, sino porque ya había visto todo lo que necesitaba ver. Había venido por asuntos, los había resuelto, había encontrado más de lo que buscaba, más dolor, más verdad, más peso, pero también algo que no esperaba encontrar, la mano de un padre muerto sobre un hombro de niño, guardada en una fotografía, guardada en un escritorio, como si el viejo supiera que algún día alguien necesitaría verla. Los caballos avanzaron. El pueblo quedó atrás. El camino se abrió entre campos largos y cielos que empezaban a llenarse de estrellas. Clara cabalgaba a su lado, en silencio, como siempre, y Louis entendió algo que los hombres de su familia tardaban demasiado en entender. La fuerza no está en no sentir, está en sentir y seguir adelante de todas formas, en recoger lo que queda, en soltar lo que no tiene remedio, en quedarse con la fotografía, en tirar la cuerda, en volver a casa, no al pueblo donde naciste, sino al lugar donde la persona que amas te espera con la mano extendida. Esa es la única casa que vale la pena defender, la única que vale la pena recuperar. Los dos jinetes se alejaron, el camino los fue tragando, los campos los fueron envolviendo, y Redstone quedó quieto, como siempre, como todos los pueblos que creen que son el centro del mundo. Pero el mundo seguía, afuera, grande, lleno de caminos que no tienen nombre todavía, y Louis Cole cabalgaba hacia uno de ellos, con las costillas vendadas, con una fotografía en el saco, con un botón blanco en la mano de la mujer a su lado, y con la certeza tranquila, esa certeza que no necesita ser dicha en voz alta, de que había hecho lo correcto, no perfectamente, no sin daño, pero lo correcto, y en el oeste, en la vida real. Eso es suficiente. A veces el hombre más valiente no es el que dispara primero, es el que sabe cuándo guardar el arma, y cuándo simplemente seguir el camino.